Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos y bienvenidas a esta asesoría grupal organizada por el equipo de metodólogos de la sede de Trujillo. En esta oportunidad nos encontramos la doctora Alicia Calvanapón, el profesor Marlon Valderrama y quienes habla la profesora Nancy López. Hemos preparado un material para el curso de taller de tesis 1 para reforzar el capítulo 2, que si bien es cierto, ustedes están ahorita en una etapa de redacción del capítulo 1, que es la introducción, consideramos pertinente que el capítulo 2 necesita una atención especial. ¿Por qué? Ustedes han llenado una ficha resumen donde han tenido que plantear la pregunta de investigación. Por ahí les dijimos lo valioso de tener bien definido el propósito de qué queremos lograr con esta investigación empírica o tesis, en otras palabras. Entonces, esa ficha nos da como opción a ir pensando, si ya tengo claro, definido qué es lo que quiero lograr con esta investigación, ir pensando qué método, qué técnicas e instrumentos voy a utilizar en el proceso de investigación correspondiente. Entonces, es clave en realidad participar de estas sesiones de refuerzo organizado por los metodólogos, porque vamos a tratar de darles esas orientaciones y esos datos importantes clave para que ustedes puedan plantear un método adecuado, lógico y sobre todo que asegure los resultados según las normas de investigación en la Universidad Privada del Norte. Bien, con eso yo voy a darle pase a nuestro profesor Marlon, quien también quiere dejar el saludo y compartir de repente algún comentario con ustedes. Profesor Marlon. Sí, buenas noches, estimados estudiantes. Lo importante acá es poder tener el norte. Y ustedes ya empezaron a generar el derrotero de su investigación. Y esto se nota cuando ustedes han plasmado de forma sintética lo que quieren investigar, pero sin olvidar la relación que tiene con la revisión sistemática, ¿no? Porque también ahí han tenido indicios, luces de su tema de investigación, de sus variables. Y ahí también les han podido también captar algunas ideas claves como para poder saber qué método aplicar, qué diseño, qué instrumentos. ¿Bien? Entonces la ficha resumen, como muy bien dijo la profesora Nancy, es ese faro que ustedes les va a llevar a orientar cómo es que ustedes van a plasmar su investigación. Y acá es importantísimo, ya que ustedes para la T3 tienen que presentar lo que es todo el capítulo de introducción, en la cual va a abarcar la realidad problemática y también el marco teórico, ¿no? Pero todo ello bajo un contexto de lo que ustedes van a poder analizar sus variables que han planteado en sus temas, en su posible título de investigación de su tesis, que está en su ficha, y en esta reunión se le va a dar estas herramientas metodológicas para que ustedes sepan cómo poder elaborar, cómo poder desarrollar su investigación. Y junto con su profesor especialista van a poder solventar la parte temática, técnica, sobre el abordaje de su tema de investigación. Muy bien, eso es lo que a modo de una intro para poder iniciar la asesoría. Y vamos a dar pase entonces a Alicia para que pueda iniciar la asesoría. Alicia. Gracias, profesor Marlon. Buenas noches a todos. Bueno, voy a presentar el material que habíamos preparado para el día de hoy. Espero que les sea de ayuda, toda vez que vamos solamente acompañando a sus asesores especialistas, los cuales ya a estas alturas les deben de haber dado bastante información, ¿ok? No duden si en la parte de la presentación tienen ustedes alguna duda, por favor, hacen las preguntas del caso, ya sea por activando el micrófono o por el chat. ¿Me permiten compartir, por favor? Adelante, doctora.
Bueno, una de las partes más importantes de todo trabajo de investigación y más aún la tesis es justamente la parte de donde nosotros hablamos del método. Allí nosotros debemos de tener en cuenta lo que es el trabajo de investigación y llevarlo a un tipo de investigación que de acuerdo a las variables de estudio, de acuerdo a la especialidad y otros aspectos nosotros debemos de tener en cuenta. El primer punto siempre nosotros que miramos o debemos de tener en claro cuál es el enfoque del estudio que nosotros estamos realizando. Es decir, hablamos si vamos a hacer una investigación netamente cualitativa o cuantitativa o una investigación mixta. Entonces, a partir de allí, de este primer punto de partida, nosotros podríamos desarrollar algunos aspectos que pues, les vamos a seguir mostrando en el trayecto de la presentación. El segundo aspecto que también nosotros debemos de tener muy en claro es de acuerdo al fin que se persigue, qué tipo de investigación es la que se está haciendo. Es decir, es una investigación básica, es una investigación aplicada. Al referirnos básica no hacemos mención a elemental, sino estamos haciendo mención a una investigación que posiblemente va a generar nuevo conocimiento. Es decir, vamos a llegar a dar algún principio, alguna ley. De no ser así, vamos a aplicar conocimientos preestablecidos ya de otros autores, los cuales lo vamos a plasmar en nuestro trabajo de investigación. El otro punto que también debemos de tener en cuenta es el alcance de la investigación. Es decir, mi investigación recién está empezando, es un nivel exploratorio, no hay investigaciones, es una investigación descriptiva o es una investigación correlacional o explicativa o predictiva. Entonces, nosotros tenemos que ver qué es, hacia dónde llegamos. También hay que tener en cuenta la información que ya se viene realizando de las variables de estudio. No porque realicemos una investigación de un nivel exploratorio o un nivel explicativo, descriptivo, correlacional, es la investigación más que otra, no. Todos esos niveles se adecuan al contexto, al tiempo donde nosotros estamos haciendo la investigación. ¿Ok? Ustedes tienen que seleccionar cuál es el alcance de su investigación, hacia dónde van a llegar, hacia dónde pueden ustedes lograr medir sus variables. Una vez que nosotros ya tenemos bien en claro el enfoque que vamos a realizar, entonces vamos a ver el diseño de investigación. Si mi enfoque es un enfoque cuantitativo, entonces hay dos tipos de diseño que yo debo de tener en cuenta. Los diseños experimentales y no experimentales. En el caso de los diseños de no experimentales, también vamos a tener en cuenta la temporalidad, es decir, van a ser transversales, son longitudinales. ¿Qué hablamos de transversal? Porque muchas veces cuando nosotros leemos en el desarrollo del trabajo, dice el diseño de investigación no experimental transversal, pero nadie nos dijo que era transversal. Básicamente estamos hablando que hacemos un corte en el tiempo y hacemos una única medición. Es decir, posiblemente yo esté haciendo un análisis a una empresa, entonces hago un corte y hago una sola medición. O igual cuando voy a yo aplicar de repente encuestas, voy a hacer solamente una sola medición. Es allí cuando hablamos que es una investigación transversal. Totalmente contrario cuando estamos hablando de una, de acuerdo a la temporal longitudinal, es decir, voy a hacer varias mediciones de la variable de estudio. En el caso de los diseños experimentales, ahí estamos hablando ya de un diseño preexperimental, cuasi experimental y experimental puro. Acá tiene que ver mucho ya el grupo que yo voy a tener para hacer la investigación, es decir, mi muestra. Si yo solamente tengo una sola muestra y yo le voy a aplicar un incentivo para ver cuál es el resultado, entonces haré una medición al inicio y aplicaré el incentivo y posteriormente haré una medición. A eso se llama preexperimental, pero en el caso de cuasi experimental yo debo tener un grupo de control. Es decir, a un grupo que sí le aplico el incentivo, pero al otro grupo no. Entonces hay que tener en cuenta para hacer esa pequeña delimitación en cuanto a un diseño preexperimental y cuasi experimental. Y cuando hablamos de experimental puro, generalmente cuando tenemos todas las variables intervinientes, el control de ellas se hace generalmente en un laboratorio.
Eso es en cuanto al enfoque cuantitativo, pero si vamos a hablar de un enfoque cualitativo, nosotros hay que tener en cuenta, hay ciertos diseños. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, el diseño de teoría fundamentada, un diseño etnográfico, un diseño narrativo, un diseño fenomenológico, un diseño de investigación-acción y, bueno, otros estudios donde ahí estaríamos mezclando ya un enfoque cualitativo y cuantitativo. Eso lo vamos a ver posteriormente. Ahora, en los diseños experimentales puros, justamente donde había habido ahí un asterisco, hablamos también de dos clasificaciones más, diseños factoriales y diseños clásicos. Sin embargo, para nuestra área generalmente no aplica, pero es necesario que ustedes tengan en cuenta cada uno de esos diseños a tener en cuenta, ¿ya? Ahora, vamos viendo qué pasa con los diseños cualitativos que les había mencionado, es decir, por ejemplo, de la teoría fundamentada, los etnográficos, narrativos, fenomenológicos o investigación-acción. Primero hay que tener en cuenta cuáles son las disciplinas en las cuales hay más estudios ya realizados teniendo en cuenta estos diseños. Si se dan cuenta, están ciencias de la salud, ingeniería, comportamiento humano, ciencias sociales. Bueno, es lo que es la teoría fundamentada. En el caso de etnográficos, hay antropología, arqueología, ciencias administrativas, negocios. En narrativos, hay bastante en esa parte también, en lo que es ciencias de la comunicación, a pesar que ahí nos está mencionando humanidades, historia y ciencias sociales y de la salud. En el caso de los fenomenológicos, psicología, educación, ciencias de la salud, ciencias naturales e ingeniería. Y bueno, en el último también igual, ciencias sociales, ciencias ambientales, ciencias de la salud e ingenierías. Si se dan cuenta, cuando nosotros hacemos una investigación cualitativa, no solamente estamos hablando de ciencias, por ejemplo, ciencias administrativas o negocios o psicología o derecho o comunicación como generalmente se indicaba, ¿no? Podemos hacer también en otras disciplinas, es decir, ingenierías, por ejemplo. También hay que tener en cuenta cuando nosotros seleccionamos ese tipo de diseño, cuál es el tipo de problema de investigación más apropiado para ser abordado por cada uno de los diseños en el enfoque cualitativo. Toda esa información nosotros les vamos a dar con la finalidad que ustedes seleccionen y bueno, digan, voy a hacer una historia detallada de algún suceso, entonces estaríamos hablando de un diseño narrativo. Igual, cuando estamos hablando de las experiencias de las personas, entonces nos estaríamos ubicando en un diseño fenomenológico. En cada uno de los diseños hay ciertas características particulares que nosotros debemos de tener en cuenta para identificar y ver que nuestro trabajo vaya ahí. Estamos hablando en ese tipo de características cuando exclusivamente es una investigación cualitativa. También por el objeto de estudio, nosotros podríamos identificar a qué tipo de diseño va nuestra investigación, e igual por los instrumentos de recolección de datos. Lo más común es, por ejemplo, en la teoría fundamentada tenemos entrevistas y grupos de enfoque o focus group, que también se lo llama, etnográficos, observación participante, notas de campo, entrevistas, documentos, bueno, documentos de toda clase y artefactos. Bueno, se dan cuenta, igual se repite para cada uno de los diseños de investigación donde nosotros, de acuerdo también a los instrumentos, vamos a decir, ya probablemente por el objeto de estudio hayamos dicho mi investigación, el diseño de mi investigación es cualitativo. Y allí puedo saber cuál es el instrumento de recolección de datos que generalmente la mayor cantidad de investigaciones que nosotros hemos encontrado son los que aplican lo que les estamos mostrando. También hay que tener en cuenta de ahí cuál es la estrategia del análisis de los datos, porque hasta allí yo ya recogí la información, posiblemente haya decidido cuál es el instrumento, la técnica y el instrumento que voy a aplicar, pero al final, ¿cuál es la estrategia? Porque yo debo de identificar también en la parte de metodología cómo es el análisis de datos que yo voy a realizar. Y allí viene todos los casos. Generalmente cuando ya estamos utilizando o haciendo con la información que hemos recolectado, ya sea de las entrevistas, focus group o otras técnicas, nosotros debemos
de hacer uso de un software muy particular. Bueno, hay varios, el más conocido es el Atlas-SIG, para según el tipo también de diseño que nosotros tengamos que abordar. Y el producto al final, ¿cuál es el producto que nosotros vamos a entregar? Porque si nosotros estaríamos hablando de un diseño de enfoque cuantitativo, sabemos que vamos a terminar haciendo una prueba estadística probablemente o presentándolo ya sea en una tabla, en una figura. Sin embargo, acá nosotros podemos hacer una descripción y explicación de un sistema social para el caso de los etnográficos. También puedo narrar, en el caso de los narrativos, el producto va a ser una historia secuencial que integra varias narrativas de varias personas, ¿no? Entonces, en cada uno de los diseños, nosotros debemos de tener en cuenta al final cuál es el producto que yo voy a entregar. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo una investigación mixta, es decir, con un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo? Ahorita está muy de moda hacer este trabajo de investigación. Sin embargo, cuando llegamos a la parte de método, vamos a encontrar que dicen investigación, un enfoque mixto, pero dicen un diseño de investigación no experimental. Pero no es así. Ahí nosotros estaríamos hablando justamente de este tipo de diseños de investigaciones mixtas. Hablamos de un diseño concurrente, de un diseño secuencial, de un diseño de conversión y un diseño de integración. En el caso del diseño concurrente, hacemos mención que podemos aplicar, es decir, hacer las investigaciones simultáneamente. Puedo hacer la investigación cualitativa y cuantitativa simultánea a los dos. Sin embargo, en el caso del diseño secuencial, yo debo de escoger primero hacer ya sea la investigación cualitativa o la investigación cuantitativa, pero no las dos en un mismo momento. Entonces, primero hago una y posteriormente hago la otra. Y en el caso del diseño de conversión, básicamente ahí hacemos uso de una teoría. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos seleccionando. ¿Y qué pasa con el diseño de integración? Ahí hablamos ya de una triangulación. Es decir, no nos interesa cómo se lo hizo, sino al final cómo es la comparación que yo voy a hacer para mostrar los resultados. Hacer unas investigaciones mixtas, como les había comentado, hoy en día se está usando bastante, toda vez que en el contexto que estamos viviendo está habiendo grandes cambios en todo lo que es investigación. Ahora, esa es la primera parte que ustedes tienen que tener en cuenta, es decir, en cuanto a método, identificar el tipo de investigación, identificar el diseño más adecuado que ustedes van a tener también para su investigación. Hasta allí estuvo ya más o menos, vamos completando parte de la información que yo debo de tener en cuenta para poder seguir avanzando con mi trabajo de investigación. Cuando ya, por ejemplo, si fuera una investigación cuantitativa, obligatoriamente yo debo de tener, bueno, igual en la cualitativa, pero en el caso de la cuantitativa yo tengo generalmente una población que es muy amplia, es cantidad, pero yo debo de obtener de allí una pequeña porción para determinar ya lo que nosotros lo llamamos muestra. Esa muestra puede ser probabilística y no probabilística. Cuando hablamos de una muestra probabilística, aplicamos una fórmula y vamos a identificar que es cierta cantidad, cierto número que va a ser nuestra muestra. Y no probabilística, cuando nosotros decimos por conveniencia, yo no puedo ir a aplicar a todos, pero debo de tener ciertos criterios allí para que esa cantidad de muestra que yo voy a tener que investigar, analizar, debe ser representativa de mi población. Y una unidad de análisis va a ser un solo elemento. No necesariamente cuando hablamos de población estamos haciendo mención a personas. Muchas veces pueden ser objetos, documentos, áreas, empresas, es decir, varía de acuerdo al tipo de variable que nosotros vamos a hacer la investigación. Ahora, justamente para seleccionar, yo
parte de mi población y también de mi muestra, yo debo de tener en cuenta ciertos criterios de inclusión y ciertos criterios de exclusión. No puedo considerar sin tener en cuenta todo esto, porque muchas veces por no hacer o no tener en cuenta esos criterios, llegamos a identificar o tener una población y posteriormente una muestra que no es adecuada para nuestro tipo de investigación. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta los criterios. Ahora, muchas veces también en esta parte cometemos un error. Decimos, si yo estaría analizando a colaboradores de una empresa, no puedo decir, por ejemplo, identificaré o mi muestra o mi población van a ser todos los trabajadores que estén contratados. Ese decimos en el criterio de inclusión. Y el criterio de inclusión, vamos a incluir a todos los trabajadores que no están contratados, que no están con un contrato, por ejemplo, ilimitado, limitado. No es así. Entonces, no es la idea hacer uno en aceptar y el otro negar lo mismo. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros vamos a incluir este tipo de criterios en el trabajo de investigación. Ahora, cuando nosotros ya hayamos seleccionado nuestra muestra, es decir, hemos aplicado ya una fórmula que lo vamos a ver posteriormente y hemos dicho que nuestra muestra van a ser, por ejemplo, 150 colaboradores, 150 personas, no sé, de acuerdo a lo que tengamos que investigar. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta también otros criterios para hacer el muestreo. No puedo seleccionar a cualquier persona, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Puede ser una muestra aleatoria simple, puede ser una muestra estratificada, una muestra por racimo, según el tipo de investigación y según la cantidad y el tipo de población. Cada caso es muy particular. En el caso de la investigación cualitativa, nosotros generalmente, bueno, la muestra de los participantes si son voluntarios, muestra de expertos y otras más. Tanto se dan cuenta en el caso de la cuantitativa generalmente son técnicas probabilísticas, mientras que en el caso de la investigación cualitativa son técnicas no probabilísticas generalmente por conveniencia. El hecho que yo utilice por conveniencia no solamente se va a dar para el caso de las investigaciones cualitativas, también se va a dar para el caso de las cuantitativas, ¿ok? Cada caso es muy particular. Ahora, estas son las fórmulas que generalmente nosotros ya se vienen aplicando tanto para una población infinita como para una población finita, para una variable cuantitativa o para una variable cualitativa. ¿Ok? Hay que tener ahí en cuenta también el nivel de confianza, el error de estimación. El error de estimación en algunos casos incluso llega hasta el 10%. ¿Por qué? Porque a veces por el tiempo, pero hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos indicando ese error de estimación. Porque si yo le pongo 10% y quiero publicarlo, esa investigación en una revista, no me lo van a aceptar. El máximo que podrían aceptarlo es hasta un 8%. Siempre se recomienda que sea 5% o inferior al 5%. Y si mi población es, por ejemplo, menos de 385, incluso se les recomienda, ¿no?, que trabajemos con toda esa población, ya que definitivamente no es tan grande. Claro, hay que tener en cuenta también el enfoque de la investigación. Acá hay un modelo, un ejemplo de cálculo de la muestra. Acá era se conocía la cantidad de contribuyentes, entonces, pero hay algo muy particular que yo les quería mostrar. Acá estamos hablando, por ejemplo, de la probabilidad de éxito, la probabilidad de fracaso. Entonces, si ya se conoce la cantidad de contribuyentes y yo necesito saber, o en todo caso no lo conozco, he desconocido, entonces yo ya tengo otra investigación. Entonces, si tengo otra investigación y esa investigación es reciente y han trabajado con contribuyentes de ese mismo tipo, entonces podría yo ver allí la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. Entonces, eso me permite a que incluso mi muestra no sea tan exagerada y yo pueda hacerlo en el tiempo que me exigen, ¿no?, en la universidad. Pero siempre nosotros debemos de tener en cuenta que nuestra muestra debe ser lo más grande posible con la finalidad de ese margen de error sea el menor posible, para que no tengamos problemas futuros. Bueno, hay un aspecto que nosotros sí
queríamos que ustedes tengan en cuenta, y es justamente esta matriz de operacionalización. También está en la parte de método. Sin embargo, esta matriz de operacionalización de variables es yo siempre le digo que es la forma práctica que nosotros vamos a poner a nuestra variable, que ya viene de toda una teoría. En el marco teórico nos han dicho que tenemos una serie de definiciones que lo vienen ya trabajando en diferentes autores y ustedes probablemente ya lo tengan de la revisión de la sistemática que han hecho. Entonces, teniendo en cuenta la variable, debo de escoger yo una definición conceptual, una definición operacional. ¿Por qué debo de seleccionarla la más adecuada? Porque muchas veces hacemos o indicamos acá una definición conceptual que no va de acuerdo después a la forma como yo lo voy a medir. Entonces debe de tener una coherencia lógica entre la definición conceptual que yo estoy planteando, incluso con mis dimensiones que yo voy a considerar y mi definición operacional. En ambos casos, tanto en la definición conceptual y la definición operacional, yo debo de citar. En la definición conceptual se les indica que deben de tratar de poner acá una cita que sea una cita directa. Es decir, yo no debo de cambiar, de hacer parafraseo mi definición conceptual. También en algunos casos se ha visto ya que yo estoy haciendo, considerando de repente uniendo dos términos. Entonces, allí podríamos hacer... Ya, papi, chao. Allí podríamos hacer un constructo, pero ¿de dónde hemos obtenido esa información? De nuestro marco teórico. Es importante que ustedes en el marco teórico, cuando estén definiendo la variable, traten de poner de algún autor y no de, por ejemplo, de la RAE. ¿Por qué? Porque la RAE hace una definición, pero general. Sin embargo, nosotros acá ya estamos trabajando de una forma muy particular y tiene que ver mucho la definición de la variable con el área a la que pertenece la investigación. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado. Las dimensiones también deben de salir del marco teórico. Recuerden que muchas veces nuestro marco teórico no es solamente poner teorías, sino que la variable exige, la investigación exige que yo debo de incluir ahí también alguna normativa y parte legal. Entonces hay que incluir también, si de ser necesario, porque es todo ese conjunto de información que yo voy a tener en mi marco teórico me va a ayudar a que haga una dimensionar mi variable adecuadamente y por lo tanto sacar los indicadores de acuerdo a lo que yo ya vengo planteando. Entonces la investigación de principio a fin tiene una coherencia lógica. Y la escala de medición. La escala de medición, en este caso, hacemos mención a la escala, pero de la variable. Vamos viendo un ejemplo que acá he puesto. Está después. Bueno, las escalas de medición hay que tener en cuenta acá el tipo de investigación. Si yo estoy considerando, por ejemplo, que mi variable es cualitativa, entonces yo tengo dos escalas, nominal y ordinal, y si fuera cuantitativa, de intervalo de razón. Pero estamos hablando de la variable. Muchas veces nos equivocamos y ponemos escala y ponemos tipo Likert. No, el tipo Likert son opciones de respuesta, también se lo conoce como escala o otro tipo de escala, pero ese estamos yendo ya por una escala que se llama ordinal. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte, la última columna, cada vez que nosotros vamos a identificar, pero teniendo en cuenta a la variable de estudio. Ahora, otra parte muy importante que nosotros en la parte de método tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es la técnica, el instrumento que yo debo de aplicar? Y hemos venido mencionando algunas técnicas e instrumentos para la variable, para las investigaciones cualitativas, de enfoque cualitativo. Sin embargo, hay que tener en cuenta estas fases. Primero, debo haber formulado los objetivos de investigación. Esos objetivos, y una vez que he planteado también mi problema y la hipótesis de dónde yo voy a obtener las variables de estudio, identifico claramente cuáles son mis variables de estudio, operacionalizo mis variables de estudio y a partir de ahí yo debo de seleccionar la técnica e instrumento más adecuado para lograr medir mi variable. Entonces, es importante que cada una de esas fases nosotros la hayamos ido realizando. Y es cierto, porque lo primero que hemos hecho en la primera parte era justamente identificar los objetivos, identificamos las variables,
Ya a esas alturas deberíamos tener la operacionalización de variables. Y a partir de ahí, yo debo ya tener en cuenta cuál sería la técnica e instrumento más apropiado que yo debo de utilizar y usar. Dentro de esas técnicas e instrumentos están la entrevista, que una cosa siempre debemos de tener en cuenta cuando hablamos de técnica y instrumento, muchas veces lo confundimos. En este caso, la técnica de la entrevista y el instrumento es una guía de entrevista. Si ustedes, siempre hago mención, cuando nosotros vemos a una persona que está siendo entrevistada por la televisión, vemos que tiene una cartilla la persona que está haciendo la entrevista. Y allí tiene una guía de entrevista, es decir, una serie de preguntas que han sido ordenadas muy acertadamente para que el entrevistado no se salga mucho del tema, porque muchas veces empezamos a hablar y nos vamos por todas las ramas si no hacemos las preguntas como deberían ser. Es por eso que es necesario que tengamos una guía de entrevista. En el caso de la técnica observación, generalmente se le llama guía de observación. También hay otros instrumentos para la observación, por ejemplo, cuaderno de campo y otros más, que nosotros debemos de tener en cuenta. También existe el focus group, donde nosotros tenemos ahí que tener una guía de focus group. Ahí intervienen otros aspectos que deberíamos tener en cuenta, la forma donde se está realizando ese focus group, y también allí interviene un moderador. Posteriormente, lo que más se utiliza es la encuesta, y allí intervienen los cuestionarios. En el caso de la encuesta y los cuestionarios hay que tener mucho cuidado. Ahí estamos hablando de una población, una muestra grande, amplia. Por lo tanto, debemos de tener en cuenta ciertos criterios, como por ejemplo la validez y la confiabilidad. Porque imagínense que yo elabore mi instrumento o adapte un instrumento, lo traduzca. ¿Por qué? Dentro de la encuesta, por ejemplo, o dentro de focus group o las otras técnicas que nosotros hemos mencionado, podríamos hacer tres cosas. La primera, aplicarlo considerando otro instrumento que haya sido aplicado anteriormente, pero para aplicarlo sin hacer esa validez y confiabilidad debería estar estandarizado. Pero si yo he adaptado, es la otra forma también para hacer o crear un instrumento, lo adapté, lo traduje, entonces obligatoriamente debo de llevar la validez y confiabilidad. Y si lo he creado, más aún. Entonces, hay que tener en cuenta ciertos criterios para poder aplicar o seleccionar también el instrumento adecuado. El análisis documental, o allí nosotros, por ejemplo, en contabilidad utilizamos bastante lo que es análisis documental, derecho y otras carreras más, donde nosotros vamos a revisar una serie de documentos, pero para ello yo necesito una ficha de registro, es el instrumento. Entonces, se dan cuenta, obligatoriamente tiene que ser validado la ficha de registro. Algunas veces sí es necesario por expertos. Ahora vamos viendo otros puntos a tener en cuenta. Bueno, acá les estoy mostrando dos instrumentos. El primer instrumento es para lo que nosotros llamamos también una variable objetiva que yo voy a medir, es decir, la temperatura con ese instrumento lo van a aplicar y vamos a ver el grado en el que se encuentra. Mientras que en el otro son variables subjetivas, es decir, yo voy a hacer un cuestionario y voy a ir y lo voy a aplicar. Pero para ambos casos yo debo de tener la certeza que este instrumentos que yo voy a aplicar sean válidos y confiables. Imagínense, siempre hacemos mención al termómetro, porque qué tal si lo aplican y estamos con ese grado, es decir, arroja 36 y después de un momento arrojó 10 o 20, entonces no es confiable el instrumento. Lo mismo podría pasar en el caso de los cuestionarios, que es el instrumento de la encuesta. Es por ello que ahí hablamos de la confiabilidad y la validez. Muchas veces siempre esa figura en N capacitaciones siempre vemos lo mismo planteado ahí. En la primera figura es decir, el instrumento no tiene ni validez ni confiabilidad. Es un instrumento simplemente que nosotros lo aplicamos sin haber hallado o haber cumplido los otros requisitos. En el segundo, es confiable, es decir, yo lo puedo haber aplicado repetitivas veces, pero y me da, de acuerdo a la prueba estadística, y me da que es confiable, pero no es válido. ¿Por qué? Porque me olvidé de que ese instrumento deberían de haberlo revisado expertos. Y en el último caso es confiable y es válido. Entonces, allí sí es necesario que nosotros, antes de aplicar un instrumento, obligatoriamente, si es que yo no está estandarizado, yo lo estoy adaptando o lo estoy creando a ese instrumento, yo debo de hacer que lo validen, por lo menos ser validado por juicio de expertos.
Dentro de los expertos hay una gran siempre polémica que indican cuántos deben de ser, qué requisitos, qué características deben de tener esas personas que van a validar nuestro instrumento, esos expertos. Entonces allí sus especialistas les pueden dar algunas indicaciones. Sin embargo, la confiabilidad, yo tengo un instrumento, un cuestionario, le voy a aplicar a 300 personas, entonces obligatoriamente debo de tener yo una pequeña muestra piloto. A esa muestra piloto yo le aplicaré para ver si es confiable o no. Y de acuerdo, claro, a las opciones de respuesta que yo tenga, es decir, pueden ser dicotómicas sí o no, o pueden ser politómicas, entonces yo posiblemente después voy a ver y aplicar una prueba estadística para saber si es confiable o no mi instrumento. Justamente en el caso de validez, les estaba indicando que son 3 tipos de validez: de contenido, criterio y constructo. Por lo menos en este caso, les vuelvo a repetir que sería conveniente que por lo menos de contenido, juicio de experto, no que es la más que se podría obtener información para poder a partir de allí nosotros ver si se podría o no aplicar para seguir la segunda fase, que es la confiabilidad. También acá yo debo de tener en cuenta también mis opciones de respuesta. Generalmente para ver la validez de un instrumento utilizamos la V de Aiken y de acuerdo a ciertos criterios hay unas tablitas que me dicen si sale de 0.8 a 1, entonces mi instrumento es válido. Hay que tener en cuenta ya, pero esa parte muchas veces tenemos temor, decimos, uy, de acá viene lo más difícil. No, es lo más fácil, lo difícil es conseguir el experto para que nos valide el instrumento. Siempre les hago la recomendación, no es la idea que ustedes tengan la firma, sino que la idea es que el validador se haya tomado la molestia de revisar el trabajo y nos diga realmente sí, de acuerdo a los ítems que tú estás planteando, vas a lograr medir tu variable de acuerdo al tipo de investigación o todo lo que tú tienes. Pero si solamente lo va a firmar, nos hace un daño, ¿ok? Y encima muchas veces nos cobran, lo cual no se debe de pagar, ¿ok? Y la confiabilidad, como les había comentado, de acuerdo a las respuestas que nosotros tengamos, podríamos utilizar esas 2 pruebas, que son las más comunes, las más usadas. Por supuesto que hay otras que yo puedo hacer algunas pruebas teniendo en cuenta, por ejemplo, mitades o test retest, pero la más usada, porque lo vamos a aplicar en este momento, generalmente es el índice del alfa de Cronbach o el KR20, de acuerdo a eso. Y esto, como les vuelvo a repetir, solamente nos lleva 5 minutos. Después les vamos a dar algunos, les vamos a enviar a los correos que ustedes están dejando ahí un Excel, donde posiblemente solamente reemplace y ustedes pueden ver. Pero todavía les vamos a enseñar incluso cómo tener en cuenta qué aspectos para si quieren elaborar ustedes su propio instrumento, ¿ok? Y bueno, ya nosotros también debemos de tener en cuenta esta matriz, la matriz de consistencia. La matriz de consistencia es lo que nosotros, conforme vamos avanzando en nuestro trabajo, debemos ir nutriendo. Entonces, ahí vamos a poner cuál es el problema, cuál es la hipótesis, se dan dando cuenta, estamos hablando de un solo problema, no estamos indicando ahí problemas generales, problemas específicos, ni hipótesis general, ni hipótesis específicas, toda vez que estamos trabajando una estructura tipo artículo científico. Por lo tanto, solamente el nivel de problema. Y en el caso de la hipótesis, debemos de tratar de plantear la hipótesis científica, no tampoco indicar ahí las hipótesis estadísticas. Y en el caso de los objetivos, ahí sí, obligatoriamente debemos de plantear un objetivo general y objetivos específicos. En el caso de los objetivos mínimos, debemos de tener 3 objetivos específicos. Ahora, en las variables, ustedes han visto variable 1 y variable 2, y variable X, variable Y. Tiene que ver mucho acá ya causa-efecto o relación, qué es lo que nosotros estamos buscando. En el caso de una investigación cuantitativa, porque en el caso de la cualitativa ya estamos hablando de otro aspecto. Pero sin embargo, en esta matriz de consistencia aplica para ambas. Después debemos de ver el tipo de investigación, el diseño de investigación, cuánto nuestra población. Si nosotros indicamos en el caso de la población un número, entonces yo debo de indicar también la fuente, de dónde yo estoy considerando ese número para decir que esa es mi población.
del INEI, la SUNAT u otros, ¿no? Entonces yo debo indicar, y la muestra, la técnica que debo de emplear y el instrumento. Es importante que ustedes hagan esa matriz de consistencia. ¿Por qué? Porque de una forma bien clara, precisa y directa van a poder decir, ok, sí, mi trabajo está bien. O tengo mi hipótesis, no está respondiendo coherentemente a mi problema, entonces yo debo de reformular y volverlo a hacer. Este es un ejemplo de matriz de consistencia. Dice, se están evaluando la cultura tributaria y el cumplimiento de obligaciones tributarias en MIPE del sector calzado del distrito El Porvenir en el 2021. Si se dan cuenta, desde en el título no indicamos ni relación ni nada. ¿Por qué? Porque nos exigen que nosotros tengamos menos de 20 palabras. Entonces, el problema es cuál es la relación que existe y la hipótesis será la relación entre la cultura tributaria y el cumplimiento de las obligaciones tributarias en MIPES del sector calzado es significativa y positiva. Muchas veces nosotros también en esta parte hablamos de significancia, pero no estamos diciendo si va a ser positiva o directa o negativa o indirecta. Entonces es necesario que nosotros ahí dejemos bien en claro. Bueno, después el objetivo general, ya ustedes a estas alturas ya saben que tienen que tener mucho cuidado con los verbos que han puesto, ya que cada uno de los verbos me indica una determinada acción que yo debo de realizar y es lo que posteriormente, cuando ya hagan el desarrollo todo de su proyecto, de lo que es en taller de tesis 2, entonces si no lo logran, definitivamente desaprobarán. Y bueno, ahí están las variables, variable 1, variable 2. ¿Por qué? Porque estamos hablando de relación, no estamos hablando de causa-efecto. De ahí estamos viendo los tipos de investigación, de acuerdo al enfoque, de acuerdo al fin, de acuerdo al alcance, el diseño de investigación. Entonces, todos esos puntos nosotros debemos de tener en cuenta. También ahí nos da la cantidad de contribuyentes que se está considerando para el caso de la población. Posiblemente lo hayan obtenido de alguna área, de algún, no sé si fue del Ministerio de Producción, de la SUNAT u otra entidad, también y la muestra, ¿no? Las técnicas e instrumentos. Bueno, esa es toda la información que nosotros queríamos compartir con ustedes y ahora sí, si tienen alguna pregunta, acá estamos. ¿O todo les ha quedado claro? Muchísimas gracias, doctora Alicia, por la información compartida. Sí, podrían activar sus audios quienes deseen consultar, ya que nosotros estamos como que un paso más adelante de lo que se está trabajando actualmente. Yo imagino que ustedes ahorita están redactando el capítulo 1 de introducción, pero por ahí, como les hemos mencionado al inicio, ya necesitamos ir estableciendo la ruta de investigación, ¿no? ¿Qué tipo de investigación voy a desarrollar? Ir pensando ya en los métodos, técnicas e instrumentos. Como se pueden dar cuenta, este tema es importantísimo y probablemente lo que nos ha compartido la doctora en este momento nos pueda parecer un tanto desconocido, no lo hemos escuchado antes, pero créanme que de eso vamos a hablar cada día hasta que terminemos el curso de taller de tesis 2, porque de esto va a depender los resultados que ustedes obtengan con sus investigaciones. Entonces es importante aclarar cualquier duda, consulta. Los escuchamos, pueden activar sus audios a través del chat también, pueden participar. No olviden registrar la asistencia, por favor. No sé si Cristina logró registrarse. O en todo caso nos confirman si todo quedó claro. Se están registrando para poder compartirles los recursos utilizados hoy día en esta sesión. A ver, queridos estudiantes, ¿están por aquí? Joana Valderrama,
Buenas noches. Por mi parte todo claro, dice. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a tomar la participación de Joana, que en la medida de que me imagino que los demás también tienen toda la explicación clara. Sin embargo, recordarles siempre, si tienen dudas respecto sobre todo al tema de la especialidad, siempre conversarlo con su docente. Si sienten que necesitan refuerzo en el aspecto metodológico, no duden en consultar con sus docentes metodólogos. Bien, entonces, bueno, no sé si algo más desea agregar el profesor Marlon, que se me esté yendo, profesor Marlon. Y bueno, reiterarles, el registro de la asistencia para nosotros es importante para luego poder compartirles el material. No, nada, estimada Nancy, sino, bueno, esperemos que se haya asimilado bien la información, la cual ha sido muy detallada por parte de la profesora Alicia. Entonces, estamos nosotros dispuestos a poder colaborar con ustedes, apoyarlos en sus trabajos de investigación. Si es que de repente quisieran alguna consulta de una manera particular, podrían contactarnos en nuestros correos para poder establecer una reunión, ¿no? Bien, parece que no hay consultas, entonces, estimada Nancy y Alicia, estaríamos ya cerrando la asesoría. Así es, sí. Estimada Alicia, las palabras finales, alguna recomendación y vamos cerrando ya esta asesoría para esperar a los estudiantes de taller de tesis 2. Bueno, sí, les deseo mucho éxito y no se olviden que cualquier duda pueden hacerlo a través de su especialista, de sus delegados, para tratar de absolverla, ¿no? Y posteriormente les estaremos enseñando también cómo hacer los instrumentos más detalladamente, si es que todavía no han considerado algún otro instrumento, o poderles revisar acá en una sesión algunos trabajos para que sea de apoyo, ¿no? Sobre todo a su especialista. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Que tengan una bonita semana. Hasta luego.